En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las visiones que tuve. Hasta que seis pais, he visto que, porque están viniendo muchos drogaditos, he visto que Bergoglio, Yuana y Armada lleva tu sicarito. Los drogaditos con cuchillito en su... Porque si les sale su sicariato, fusil bala van a comer. No hay nada. Usted mismo dice, esta es Europa. Y con cuchillo. Ni que comunista, como decía la Virgen Bala. El arcángel, porque hay una cosa que quiero compartir. Estaba leyendo dice una escritura que había un hombre que tenía más de 7,000 ovejas, más de 500 bueyes, 7 hijos y 3 hijas. Vamos despacio porque tenemos mucho enemigo, como dice el Señor por boca del profeta decía el Señor. Me gritaron, yo te conozco, pero Osea 8:2, han rechazado mi pacto. Que el enemigo los persiga y los arruine. Yo te conozco, ve a leer tú mismo. Osea 8:2. Me gritaban, pero han rechazado mi pacto. Y lee 1, 2 y vas a ver qué tal profético es mi vida. Porque dicen aquí que venga en otro tiempo. Quieren hacer triunfar al diablo, como en el 2019. Y se adueña de todo. Dice, ¿cómo yo voy a adueñarme? Polvo eres y polvo serás. El profeta es como la centinela de Dios, dice Malaquías. En todo su camino se le pone trampas, pero Dios le hará justicia. Dios le hará justicia. Un sueño que tuve. Aquí están la raíz de los machos, de los homosexuales. La raíz, porque quiero dirigirme a los buenos drogadictos. Espérenme ustedes, tengo algo para ustedes. Porque si tú ves los padres mismos aquí, si yo te preguntara, ¿y dónde está tu padre? ¿Dónde está tu madre? Nos abandonó, está detrás de otro hombre, tiene cientos de hijos, y a nosotros que somos su propio hijo nos ha abandonado. ¿Y tu padre dónde está, hijo? Y te dirá, mi padre cada vez que le llamo me amenaza, me trata mal, me insulta. ¿Y cómo los niños, los jóvenes van a ser trabajadores, van a ser ejemplos, constructores, si los padres mismos están detrás? Porque si tú ves en la vida de Cristo mismo, la espada de Jesucristo era los mandamientos. Cada vez que se hablaba con los sacerdotes, su espada era los mandamientos. No cometerás adulterio, idolatría, que llamaban los primeros padres. Estaba viendo la vida de Job porque en eso no estamos
dirigiendo desde el 1 para los que tienen el pensamiento de rebeldía. Les aconsejo que lean el 18 y el 20. Desde Jod hasta Eliud, hasta Suahaz, hasta los amigos, iban, ya el equipo, iban normalmente uno con otro. Se decía una cosa, golpeaban igual. Hablaba Jonás, maldecía hasta su nacimiento, que ese día no salga la luz, maldijo. Y uno como abogado de Dios le insultaba, le decía, ¿cómo es? Serás gusano, enfermo. Y Jonás le responde Job, pero eso yo lo sé, todos los días vivo, hasta mi esposa me maldice. Su esposa le dice, maldice a Dios y muerte. Y Job le responde, ¿acaso solo lo bueno puede venir de Dios, también lo malo? Job, que tenía más de 7,000 ovejas, más de 3,000 bueyes, hijos, hijas. Hasta que un día, cuando los hijos de Dios fueron junto al Padre y pidieron permiso ahora, cuando Dios empezó a levantarse y a hablar, yo dije en mi corazón, ¡ay, mi Padre! Este golpea diferente. Cuando Dios habla, hay una diferencia. Porque dice el Padre a Job, abróchate los cinturones, que te haré una pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo construía el cielo? Contemplen el cielo, la grandeza del cielo, y la tierra. A ver, respóndeme si es que sabes tanto. Para los que dicen sabemos todo. Ayer estaba y vino uno y actuaba como esa persona que me persigue. Y antes ya el Espíritu Santo me presentaba en otra, para hablar un poco sobre los discípulos de Emaús al final, para tener discernimiento. ¿Dónde estabas tú cuando yo estiraba la tierra y medía su grandeza? Aquí mismo meditaba la grandeza de este monte. Cuando saco la Sagrada Escritura, el monte queda pequeñito. A ver, ¿dónde estabas tú? Dime. ¿De qué se sostienen las columnas? ¿Acaso alguna vez has ordenado al día para que salga el sol y has dicho a la aurora, a ti te pertenece ese lugar y ese orden? Como decía un sacerdote, has venido a poner orden en este lugar. Es Cristo. Para los que están llevando esta lucha contra los drogadictos, mi experiencia es que cuando llegué en un lugar en la Virgen dice, recen el rosario por la conversión de los drogadictos. Ellos también son seres humanos, fueron abandonados por sus padres, por sus madres, son lo más desechado. Vino un día la estaba mirando y decía, entonces, ¿en qué vamos a trabajar? Si aquí lo único que mueve es la droga. Sí, pueden matarme a mí, con eso no hay problema. Pero el amor me exige hablar, porque aquí, si tú te callas, te pediré qué belleza, qué hermosura los jóvenes. Y están perdiendo su tiempo en vez de tener familias, trabajo, hijos, esposo, esposa. Porque como decía cuando el niño Jesús ve y dile esto a un drogadicto, no creas que Dios te va a sacar la droga, porque tengo algo en mi corazón. Cuando le di el mensaje, vi una ferretería enorme, que el niño Jesús en el presente eterno tiene esa preparación. No es que Dios te va a sacar la droga y te va a dejar, porque los jóvenes, por falta de trabajo,
por falta de amor de los padres se están perdiendo en estas cosas y Bergoglio los manipula, los chinos. Estaba y el Señor me decía, ellos ni comen. Tuve una visión, vi a unos cuantos chinos y se les viola. Y yo exclamé, hice un día de ayuno el viernes, estaba ayunando por ellos. ¿Cómo hace falta, Señor? Envíes a alguien, aunque sea que lleguen a la altura del humano, porque hasta el animal necesita la comida. Y esta idea ellos los trajeron del infierno, porque es el demonio el que no come, no duerme, no necesita la materia. En cambio, cuando Dios creó al ser humano, necesita la materia para sobrevivir. Y ellos, como decía a Jinping, no crees que un día te vuelva a pasar porque no hagas cosa que a ti. Lo que hoy le estás haciendo a tu prójimo, mañana no tengas comida, no tengas agua y se te viola. No hagas cosas que a ti no te gustaría que se te haga. Y me mostraba el Señor, no vi qué lugar, pero era un montón de chinos. Y ofrecía mi oración por ellos. Ellos ni comen. Y uno va y se queda pensando en ellos. Y ofrece su oración. Porque tuve un sueño y vamos a ir trabajando un poco más. Porque yo soy el amenazado y ustedes son los que tienen miedo. Por falta de trabajo. El don de valentía. Cuando el Padre mismo dice a Job, respóndeme la segunda vez, porque aquí tienen una interpretación, si tú dices una vez, si tú dices dos veces ya eres traidor, esto, bueno. Dios habla una, dos, la segunda vez que te haré una pregunta. Job 38 la primera, 39, 40, lee tú mismo. ¿Acaso eres tan fuerte como Dios, que con una mirada derribas a tus enemigos y los encadenas en el infierno? A ver, dime, dice el Padre, que yo mismo te aplaudiré y te alabaré. Yo mismo proclamaré tu grandeza. Y Job responde, Señor, ya no diré ni una sola palabra. He hablado neciamente. O sea que la diferencia que hay, para que ustedes se den cuenta por qué yo utilizo tanto la Sagrada Escritura, porque ustedes quieren ir criatura puramente humana, como dice Cristo. Ustedes enseñan una doctrina puramente humana y la diferencia que hay, esta es la razón porque yo nunca respondo a los que me insultan, me escriben, me amenazan, porque hay una cosa que aprendí del Padre, porque después de mucho responder, de escuchar a Job, me gusta mucho escuchar al Padre y que diga una sola palabra. Para los que dicen es falso, no esperen que Bergoglio diga que soy verdadero. Y dicen es falso y no esperen que detrás de mí vengan alguien más. Porque aquí entra, y ya hubiera venido en el 2000 durante el COVID. Ustedes mismos pidieron esta señal. No nos ardía el corazón cuando nos hablaba. Cuando me veía en su corazón no se llenaba de piedad, de tristeza, de amor, de garra, de lucha, de hambre, de valentía. Y Jesús cuando parte el pan, desaparece. ¿Por qué le tienen tanto miedo a las criaturas y no al Creador? Yo les diré a quién deben temer. Aquel que puede matar la carne y tirar el alma en el infierno eternamente. A eso deben temer. No a un polvo eres
y polvo serás. Me aplauden, dice el profeta. Me dicen, yo te conozco, pero han rechazado mi pacto, mi alianza con el Padre. Que el enemigo los persiga, los aplaste, los arruine. Oseas 8:2. Y en una visión, porque Eliud, el que respondió verdaderamente a Job, que Dios habla a los profetas a través de las visiones. Solo pidiendo un poco de discernimiento uno puede discernir. Por el fruto lo conocerán. Después del Medi Festival, la Virgen dijo, podía ser mejor, siendo más limpio. Y me dijo una palabra, semilla, que estaba buscando en los mensajes de nuestra madre sobre la semilla y decía, podía ser más limpio. Cuando llegué es igualito la Virgen que soy. No hay ninguna diferencia ni en el voz, ni en el carácter, ni en las obras. Cuando llegué aquí, Jesús enojado gritó, está sucio. Y como si yo mismo estoy viendo la suciedad que hay. Comunismo pintan, aquí estoy, esto, todo X, aquí muerte, aquí paz, aquí. Y los encargados no vienen a pintar, a alindar. Y la Virgen dice, podía ser mejor siendo más limpio. Desde que llegué no he visto ni un solo grupo que viniera a limpiar, a pintar. Eso es adueñarse. No ser dueño, porque yo vino aquí, se cree el dueño. Una cosa es trabajador. El dueño de la viña es Dios. Y Él es, como dicen, Dios ha visitado a su pueblo por medio de su profeta. En tiempo de Cristo. Y Jesús dice esta parábola, por la visión que tuve voy a dar lo más sencillo. Un sembrador salió a sembrar. El sembrador es el Hijo del Hombre. La primera semilla cayó a orillas. Atiéndanme bien aquí. Pájaro, toma en cuenta. Pájaro, piedra con sol, espina y buena tierra. 4 tipos de corazones. Bueno. El sembrador es Jesucristo, el Hijo de Dios, Cristo. La semilla es la palabra de Dios. El pájaro es el diablo. La primera semilla que cayó, dice Cristo, cayó a orillas del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Y el pájaro es el diablo. Dios no existe, Salmo 14. Y si existe, ¿por qué permite esto? ¿Y tú? ¿Por qué no has ayudado? ¿Yo qué estoy haciendo para que haya paz? Cuarto, estaciones dicen y empiezan a golpearse aquí. ¿Y cómo vas a venir a golpearte delante de la Virgen en la Tierra Santa? Hablando de Tierra Santa, una hermana fue en Jerusalén. ¿Por qué es tan importante tener la cruz al pecho? Le voy a explicar por qué. Fue en Jerusalén una hermana y le dijo el Señor, se le apareció el Señor y le dijo, llévale la cruz. La cruz. Cuando llegó junto a mí el Señor me dijo, arrodíllate. Y como yo tengo la experiencia que todo lo que recibo siempre doy al prójimo, porque dar es darme a mí mismo. A mí mismo. Y cuando vi a un policía,
un joven que aún no era, cuando es aún ahora es policía. Fui junto a otra hermana que rezaba mucho. Y durante la oración dijo el Señor por boca: yo te he enviado la cruz. Solamente lo vencerás con la cruz en la mano. Y en ese momento yo regalé esa cruz. De ahí salí corriendo y fui a contar lo que había sucedido, que vino desde Jerusalén esta cruz, contra la macumbería, Efesios 6:12, porque nuestra lucha es contra los espíritus, contra el diablo. La carne, los que vienen son espíritus de sombra, de muerte, de asalto. La carne, en vano ustedes ven el tamaño y el color. La bala no distingue ni el peso, ni sea negro, blanco, rojo, azul, o que tenga 200 kilos o 1 kilo. Con solo utilizar tu inteligencia. Y si utilizas tu sabiduría antes de que salgas, como aquel hombre que se sentó a pensar si iba a poder contra su enemigo para hacerle la guerra. Era un hombre sabio, sabía cómo, y antes de que se movieran, la sabiduría y la inteligencia. Yo te he enviado la cruz. Fui desde esa vez. La lucha es totalmente espiritual, hermanos, día y noche, de pensamiento. Y como decía, para tener un poco de discernimiento, ¿no? Porque no llega a su predicación y quiere una herejía. Porque si sale de la vía de la sencillez y esto no entiendes, ¿qué vas a entender? Jesús dice: la primera semilla cayó a orillas y vinieron los demonios. ¿Quiénes son los demonios? A ver, tu comadre, ¿qué te dijeron? Dios no existe. Y te sacaron esa semilla de la palabra de Dios. Y si Dios existe, ¿por qué no hay trabajo? Trabajo hay en abundancia, hermano. Solamente no hay quien quiera trabajar. ¿Y por qué hay tantos pobres? Y yo que te he dado todo a ti, ¿por qué tú no has ayudado? Un día murió un niño de 14 años y el padre golpeaba el cajón. ¡Pim! ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, Dios? Y justamente había un profeta, el Espíritu Santo agarró a ese profeta y lo agarró del cuello y le respondió: ¿sabes por qué? Porque tú no eres un ejemplo para tu hijo. Y antes de que se corrompiera como tú, Dios lo había llevado en su presencia. Lo que había dicho, si no te escucha tu hijo, rómpele la costilla. Una niña de 7 vino a desnudarse y mostraba su muslo. Y yo dije, esto irá hacia 30. Y una señora escuchó y dijo, es cierto lo que has dicho. Son esas niñas los que nos han sacado todos nuestros esposos. Si me ve alguna niña de 15 para adelante. Acuérdate de una cosa, lo que voy a decirte, hermano. Si tú haces, no hagas cosa que a ti te va a dar 5 o 6 hijos y te va a volver a abandonar. No creas que no va a encontrar otra niña más hermosa que tú, más joven que tú, más. No creas la fidelidad. Busca un joven de tu edad, de tu apariencia. Aunque se amen, luchen juntos. Porque lo que tú hagas, como dice el sabio, siembra justicia y cosecharás amor. No creas que no va a volverte a hacer lo mismo que ha hecho a su esposa. Ha dejado a su esposa con 5 hijos, sin luz, sin agua, sin comida, sin trabajo. La madre llorando, pidiendo auxilio. No tiene nada que dar de comer a sus hijos. Y el hombre con toda la herencia va a buscar a una niña de 15 años. Le da 2, 3 hijos, lo vuelve a abandonar y abandonar y abandonar. Busca uno de tu edad. Aunque sea cuando vas a ir a visita a tus padres. Porque tú vas de visita. Y tu
tu adúltero es más viejo que tu padre. ¿Qué respeto va a haber dentro de tu familia? ¿Qué ejemplo vas a dar? Has perdido tu juventud, tu edad de flor. Y Jesús dice claramente, la semilla cayó a orillas. Y los demonios vinieron. No, estos son haraganes, porque no entienden una vaca. Por eso decía que cuando el padre golpeó a Job, ¿dónde estabas tú? A ver, dime. Respóndeme. Job no sabía qué responder. Muchos me han insultado, calumniado. Nunca he respondido hasta que el padre diga una sola palabra. Es una vaca. Entonces es una vaca y queda para la eternidad. El vaca que come siempre va a hacer lo que vaca hace. Y uno se queda. La primera semilla. La segunda semilla cayó entre las piedras. No tuvo raíz. El hombre sabio, dice Cristo, es aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica. Vamos a hacer la prueba que él dice. La fidelidad. Seré fiel a mi esposa. Lucharé por mis hijos, por mis propios hijos. ¿Y cómo sus hijos no van a ser fieles, trabajadores, honestos, justos, si el padre mismo, la raíz misma? Porque en el otro había explicado los sicarios que se me ofrecían. Porque si tú vas a matar, bueno, querían que matara a mi presidente. Entonces debo matar a Biden. Y debo matar a Bergoglio. Bergoglio es la raíz. Tercera mano ya me está atacando. Si es Bergoglio la raíz. Como decía, hagan hablar a esa mujer que está al lado de Marito y les va a decir, no va a comer todo en esta vida lo que Bergoglio le ha dado. Y le ha dado por mano de otro. Ha puesto en nombre de otro. Lo tenemos controlado, dice el Padre, por boca de Eliud. Y creen manipular a Dios cuando Dios lo ve a cada uno de ellos y los conoce. La segunda semilla cayó. Piedra, ¿qué quiere decir? Ateísmo, corazón de piedra. Te daré un corazón de carne, un corazón que ama, porque yo me he dado cuenta para que los propios malos no son animales. Por lectura de corazón les digo que ellos sienten en su corazón cuando me insultan, cuando me persiguen. Yo veo sus corazones y veo su rostro y tienen piedad, pero alguien los empuja a hacer lo que están haciendo. Por ejemplo, cuando llegué aquí, una china iba bajando y el Señor me dijo, mírala. Cuando la miré sonriendo, ella dijo, ella es mi madre, o sea que tienen sentimientos. No son animales, de los malos estoy hablando. La segunda vez salvé a una china de un perro. ¿Y cómo me pagan? Serpiente, persecución, asalto, querían asaltarme, golpearme. Y Dios se da a la humanidad, como dijo a Bergoglio, yo le estoy dando la alegría, la vida, que aún siga viviendo. Porque del Padre procede todo, la vida, la muerte. En Él vivimos, existimos. Y un corazón de piedra, ¿qué es? Ya debe ser demasiado duro tu corazón para ver a una persona que está pidiendo por ti día y noche. Como decía la razón, si ves a un niño y no caes en piedad, es porque ya no eres un ser humano. Has perdido corazón de piedra, enraizado del mal. Un corazón duro, violento. Si tú le sacas la violencia a los comunistas, ellos ya se acaban. Si tú le sacas el veneno a los masones, ellos ya se acaban. Masón, por masa bien. Dice
La segunda semilla cayó son las personas que escuchan a gusto. Herodes, un ejemplo. Herodes dice, le encantaba escuchar a Juan el Bautista, las predicaciones, porque sabía que era un hombre justo, trabajador y bueno, puro. Sabía Herodes y lo protegía, dice la Biblia, hasta que cayó en la trampa del diablo. Mandó decapitar a Juan. ¿Crees que ellos no saben? Saben todo, hermano. Son los que a gusto escuchan. Luego sale el sol, dice. Viene el viento, pero no tiene raíz en sí misma. ¿Cuál es la raíz? Job es la prefiguración del propio Jesucristo, por la visión que tuvo. Vino un viento y no huyan de la cruz, decía Jesús. ¿Qué es el viento? El chisme también es el viento. La casa edificada sobre la arena. Vinieron las tempestades, los vientos, los chismes, el adulterio también, por falta de perdón. Y yo te pregunto, ¿y tú cuántas veces has adulterado para que la mujer empiece a decidir ese camino? ¿Cuántos años tú vivías en adulterio? Y si tú has adulterado, ¿por qué no puedes perdonar? Porque en el día del juicio, los dos, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Que delante del juicio, ¿dónde está tu esposa? Ahí con mi compadre. ¿Dónde están tus hijos? ¿Y por qué no has trabajado por su fidelidad? En todo el país habrá un santo que dé un buen... Aquí estamos trabajando. El diablo no puede ni escuchar mis predicaciones. Manipula, entienden como ellos quieren. Pero eso ya había explicado Pedro en la segunda de Pedro diciendo, Pablo escribe cosas difíciles que los poco instruidos interpretan para su propia condenación. Por ejemplo, Pablo dice, ustedes dicen, no dice yo digo o Dios dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Pero yo les digo, ustedes son de Cristo y Cristo es de ustedes. O sea que Pablo utiliza sus propias palabras para introducir a Cristo en sus corazones. No saben que son templo del Espíritu Santo, hablando de la carne. Que el que se case se dedique a agradar a su esposa. El que vive célibe, o como yo dice Pablo, que se dedique a agradar a Dios, porque nadie puede agradar a dos patrones. Amará a uno, odiará a otro. Que se dedique a cuidar a su esposa. El adulterio, de la separación, porque yo les digo, dice Cristo, el que se separa de su mujer y se casa con una separada comete adulterio. Fueron lo que siempre desde el principio. Bueno, ahora lo más sencillo. Si tienes esposo, dedícate a trabajar por tu esposo, mientras duerme, reza el rosario, busca personas de buen consejo, paga por su conversión, ayuna, pide, como me decía la Virgen, hijo, tengo muchos hijos que aún no han llegado a la conversión. Y yo pienso, ¿y qué puedo hacer para que lleguen a la conversión? Y lo que estoy haciendo, el que deja casa, padre, hermanos. Un día la madre de San Charbel fue a visitar al Charbel. Y Charbel ¡bum!, cierra la puerta por su cara y le dice, cállate,
nos veremos en el cielo. Y la madre lloraba a un paso, solo déjame ver tu rostro. La gracia que ahora tenemos. Los mamitis, los papitis. En San Lucas deja bien claro Jesucristo. Señor, deja que vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Otro dice, Señor, déjame que vaya a despedirme de mi familia. Jesús nuevamente le responde, el que toma el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. Lo que yo estoy recibiendo ahora de amenaza, de persecución, toda mi familia está recibiendo. Imagínense ustedes cuánto más lo recibirán, porque Cristo ha dicho, tú y tu familia se salvarán. Cuánto más Dios siendo justo lo que yo estoy haciendo por el Padre, que es la construcción, recibirán ellos el 100 por 1 ya aquí sobre la tierra. Lo mismo pasa cuando el Padre hace el mal. Toda su familia recibe el mal. La madre lo mismo, porque uno recibe, cultiva miseria, dice el proverbio, y cosechará miseria. El corazón de piedra es aquel, como decía un día un joven cayó en medio de máquina y lo destrozó la máquina. Y como me decían, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué? Dijo el Señor, estos ni rezan. Luego tú vas, lo que dicen aquí, iba caminando y había un señor trabajando. Y de pasada le dije, Juala, gracias porque me dio el camino. Y dijo en su corazón, este está muy bien. Porque tú debes saber qué es lo que Bergoglio y la mafia le vende al pueblo a ellos. Está loco. Entonces ustedes son los primeros locos. Si vamos a ir por eso. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron esta imagen. Para mí es mi madre, mi compañera. Ustedes son, por ejemplo, Elías, Eliseo, vivían en los montes. La penitencia. Entonces la Virgen es la primera. O sea que no tienen una preparación, como dice, enraizado. Un sabio, por ejemplo, está haciendo esto y va a hacer esto, esto y esto, y mira, y esto va a hacer esto, porque es sabio. El que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no escuchará, el que hizo la boca no hablará. Cristo mismo. Solamente que estamos viviendo, como decía, en vano. Ustedes le llaman noche al día y día al noche. Donde yo voy, está loco. Y yo digo, entonces ustedes son los primeros. La aparición es de ustedes, la Virgen está con ustedes. Y ahí entendemos. Con amor les digo y queriendo llorar realmente. Mi pueblo perece por falta de... Me falta mucho aún para llegar a ser cristiano y a la conversión. Porque el sabio por su caminar, por eso es que creo tanto, no solamente porque yo mismo he visto a la Virgen, sino que es imposible. He estado en todo el mundo en las apariciones y nunca encontré tanta persecución como aquí. Son tan perseguidos que no pueden ni dormir. De noche vienen y hacen ruido para que no duerman y amanezcan raizados. La persecución es terrible aquí, como decía la Virgen, hijo. Pero bueno, vamos a ir caminando. Los malos se dejan como mentirosos a sí mismos, se acusan a sí mismos y como ir persiguiendo, vienen arropados de esto que aquello, persiguiendo ellos mismos de tanta persecución que hay en este pueblo. Y uno ve cómo en el otro pueblo no es así. También hay lo mismo, pero nadie ni va. ¿Y por qué aquí hay tanta persecución? Y esos son los frutos. Porque hay algo sobrenatural
que durante 40 años, como decía, 7 naciones Dios ha destruido para entregar a Israel la tierra prometida. O sea que el Padre, para cumplir su palabra, es capaz de borrar todo el mundo y mantener solamente esto para que se cumpla su palabra. Para Dios nada es imposible. Con un golpe deshizo a los mortales y exaltó a los humildes. Palabra profética, bíblica. Ahora dice la piedra. Salió el sol. Por ejemplo, los ricos que empezaron este caminar. Salió el sol, perdió su trabajo, le falta dinero. Y Dios prueba. A ver, como dice en Proverbio 2. Si te has decidido servirle al Señor, prepárate para la prueba. Dios como Job, te quita la riqueza, pasa necesidades. Durante tu necesidad eras el hombre más humilde. Porque la necesidad te acerca más a Dios, te hace más cristiano. El rico piensa solo en sí y dice, lo tienes todo. Come, bebe. Y Dios le dice, hoy mismo te pediré cuenta por tu alma. Los bueyes no paran de tener hijos, las vacas ni abortan. La riqueza que hay en su hogar, pero no tienen la felicidad, la paz, el amor, la alegría. Vienen las pruebas, las tempestades y dice, el sol quemó, empezaste a perder a tus amigos, a perder tu trabajo, a perder. Porque cuando Dios quita es porque te va a dar mucho más. Si ya te dio es porque te va a dar mucho más. Pero para que tú tengas una experiencia y puedas enseñar, por ejemplo, los matrimonios que salieron del adulterio. Imagínense cuánto ejemplo, cuántas almas están salvando, porque en el mundo entero esa es la raíz de los problemas hoy en día. ¿Por qué los jóvenes están todos perdidos y ya no hay niños? Por causa del adulterio, y el adulterio lleva al aborto. Como decía un joven, pero yo no mato, pero yo no robo, pero yo semanalmente va en la farmacia, compra pastillas, preservativo, compra. ¿Y cómo es que no matas? El aborto no es muerte. Pero yo no robo, es blasfemo, violento, calumniador, idólatra. Debes ordenar tu vida, lo menos dentro de tu matrimonio. Salió el sol, viene una desgracia, lee todo el Jod y lo comprenderás todo. Que Dios prueba, pero al final da el doble, el triple de lo que Dios te ha sacado. En hijos, en bienes. El mayor rico es el sabio, no el que tiene la materia. Y el sol quema. Así como el oro es probado en el fuego, el cristiano es probado en la enfermedad, en la necesidad, en el secuestro. En vano ustedes llaman día al noche y noche al día, dice el profeta. Secuestro, tortura, llaman bien al mal y mal al bien. Sepan, querido amigo, dice la Escritura, que en los últimos tiempos los hombres serán ávaros, amantes del dinero, violentos, asesinos, estafadores, secuestradores, haraganes, inútiles, adúlteros, idólatras, incomprensivos, falta de sabiduría, de inteligencia, de piedad, de prudencia, de sapiencia. Porque lo que me he fijado más aquí, que hay muchos apolonenses. ¿Quiénes son los apolonenses?
Apolo era un judío que se quedó en el bautismo de Juan, pero que no abrió su corazón al Espíritu Santo, no conocía al Espíritu Santo hasta que Pablo. Hablamos del Espíritu Santo, no del espíritu pagano, vergoliano del mundo. La doctrina de Cristo, el bautismo, el casamiento, la confirmación tiene sus raíces. Cristo es la base, la roca, la piedra angular. Pero el Espíritu Santo, aquí la ignorancia deja a un lado. Y Pablo les pregunta, ¿han recibido al Espíritu Santo? Y le responden, nunca ni hemos escuchado que existía un Espíritu Santo. Visiones, empezaron a hablar en lengua. Eso es lo que los drogadictos necesitan. Dones, visión, locución, canto, herramienta, trabajo, instrumento, fuerza, ánimo, proyecto, familia, trabajo, planes. Que alguien los ayude a salir. Luego un día se sienta y dicen, qué cosa tan pequeña con que perdía todo por no conocer al Espíritu Santo. Pablo pregunta a los, ¿han conocido al Espíritu Santo? No, aquí todo es tradicional, católico, sí, la raíz. Pero tú vienes a hablar en lengua, te blasfeman, Jerusalén. Esto comenzó en Jerusalén y no me van a decir que comenzó esto, que aquello y aquello. Jerusalén, en la primera predicación de Pedro. Ve a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Más de 5,000 hombres se convirtieron. Pedro utilizó más de 10 citas bíblicas, antiguo y nuevo, las palabras. Y aquí yo utilizo uno, Dios apenas, y ¿saben qué dicen? Blasfemia de todo, te envían donde quieran. El lugar es lo de menos. Creen que aquí tampoco hay demonios. En todos los lugares hay demonios. La bala es lo mismo, la tierra, nada cambia, hermano. Dios es presente, momento, ahora. Y cuando habla en la eternidad. Y dice, ¿han conocido al Espíritu Santo? No. Ahora, para terminar, porque ese es un problema aquí. La tercera semilla cayó en medio de espinas. ¿Qué son las espinas? Cuando uno en la mañana comienza a trabajar, dense cuenta que el diablo aprovecha tu debilidad. Y tú trabajando ahí, todas las personas que te odian, que hablan mal de ti, él viene y te dice cosas terribles en la mente y en el corazón. Te odian, quieren matarte, te han robado de ahí. Y ahí es una alabanza, una oración para no caer, porque el diablo quiere echarte en desgracia. Y tú enojado, lo voy a matar, bin, trabajando aquí. El demonio te da ira, rabia. Y dice la Escritura, el que me insulta se destruye a sí mismo. El que me ataca, ataca contra su propia vida. Beberán su propio veneno, caerán en su propia trampa. Promesas, porque siempre estoy con el exorcismo. Porque el que hace el exorcismo tiene una protección extraordinaria. Y la espina ahí durante tu trabajo, en tu debilidad. Mira que conozco tus pensamientos en tu cama, dice el Padre. No me has invocado en la cama. Cuando un padre, por ejemplo la madre de Santo Domingo de Guzmán, agarró al pequeño Domingo, ¿dónde está la raíz de la santidad? La semilla de la santidad. Fue ante los monjes, ante la Sagrada Escritura. Solamente tenían los monjes, lo transcribían los monjes. Por eso uno ríe de los protestantes. San Juan y ellos no creen en los santos. Y la Biblia es católica. Gutenberg, siglo XV, fue el que tradujo la Biblia. Ve a leer tú mismo.
El único documentado de la Iglesia Católica. Seguro y universal que está en el mundo entero. Un solo credo, una sola fe, un solo bautismo. Lo que debes saber que siempre hay una falsa y una verdadera. Hay padres de familia buenos y malos. Y hay un desorden tremendo lo que el bergoglianismo está haciendo y hará. Sácale la pelota a los jugadores a ver cómo termina. Una activista LGTBista cuenta su testimonio. Que un día las lesbianas se pusieron de acuerdo y fueron a manifestarse ante los musulmanes. LGTB. Los musulmanes rabinos se pusieron de acuerdo, se dieron una vuelta por ellas y le molieron a palo. Pim, pam, pum. Dice ella que la última vez que hicieron la manifestación ante los musulmanes. Y los católicos, ¿por qué esperan que quemen todo su casa para venir a defender a su padre? Y después de que explotó una bomba, envían a los... ¿Y antes qué? Nunca más fueron, dice. ¿Por qué no vas? Sácale la medicina a los doctores. Sácale el arma a los policías. Sácale la ciencia a los científicos. Y es esto lo que está haciendo la falsa iglesia. Está sacando el corazón de los católicos. La palabra correcta, verdadera en la Eucaristía. Y están cambiando. Si tú, bueno, vamos a sacar el arco y vamos a poner una cruz. ¿Quién irá más en público? ¿Por qué las iglesias están vacías? Porque han robado todo al público, la gente, al feligres. ¿Y dónde están todos? Bueno, vamos, Padre, te mostraré dónde están todos. En el manicomio, en la cárcel, en la cancha, en la ruta, en el mercado. Ahí están todos, no se han muerto. Ahí están todos tus hijos. Solamente que nadie más va a traerlos nuevamente. Esto está pasando y esto están robando y esto han cambiado. A ver, haz tú mismo. Cámbiale la doctrina. A ver cómo sale. Porque ahora dicen, ahora va a comenzar una guerra y él comenzó. ¿Y tú dónde quedas? La Pachamama. Y la Virgen dice, Dios castigará a la humanidad con la guerra. Esto ya lo había dicho la Virgen en el siglo XV. Dios castigará a la humanidad con la guerra, porque Dios debe defenderse para que no maten a todos sus hijos, para que sigan sobreviviendo. Y si Dios trabajó 6 días y descansó el 7º, su casa, imagínense cuánto trabajo para que deje que el diablo, como los viñadores asesinos, vengan a destruir todo su hogar. Claro que hará algo en consideración a los suyos. Si el Padre, porque dicen sobre la venida de Cristo. Un día en una comunidad donde estaba, lo más sencillo, el coordinador estudió la ciencia y el astronauta, la estrella, un grupo de científicos. Y decía, tal día y tal hora vendrá el fin del mundo. Y yo como que ya no veía, me iba a dormir. Y llegó el día, la hora, prepararon su maní, la miel. Lo que aquí se vende mucho para amedrentar a la gente. Porque primero debemos saber los secretos. Segundo, se deben cumplir las profecías. Llegó ese día y esa hora y nada pasó. Para que ustedes no caigan. ¿Y por qué es tan seguro lo que yo predico? ¿Por qué dicen no nos tiene miedo? ¿Y por qué yo voy a tener miedo? Va a correr. ¿De quién voy a correr? ¿De Bergoglio? ¿De Jinping? ¿De Biden? ¿Y por qué voy a correr de ellos? No le entiendo yo. Las profecías están para cumplirse. Los cielos se inundarán y una tercera guerra mundial
¿Y tú dónde quedas, Bergoglio? Tú que dices que no hay que matar, ¿por qué matas a tu prójimo? Ahí delante tuyo, los negros pidiendo auxilio, comida. ¿Por qué los robas? ¿Por qué los destruyes? Tú que dices que hay que amar primero a Dios, ¿por qué idolatras? La Pachamama, la brujería, el microchip. Ustedes ven cuánta hermosura del cielo y la tierra, como en el siglo I, ni una nube. Salen, cara dura los cohetitos chinos, pero ya no pueden porque el sol, alguien se sacrifica por ellos. Y esto es orgullo, no, esto es la verdad. Vayan y digan a ese lobo, decía Cristo. Hoy expulso a los demonios. Sí, juro que los extraterrestres existen. Y eso Dios, ¿quién no sabe? Que los demonios existen, ¿quién lo sabe? Sí, al demonio sí que niegan. Por el siglo XV se descubrió la palabra extraterrestre. Yo aquí todos los días expulso a los extraterrestres, que son los demonios. Cohepito chino, brujería, como decía la Virgen. El domingo llovía, iba a llover más. Y le pregunté a la Virgen y me respondió, ¿se les terminará el combustible? Y yo pienso que en el auto se pasean y hacen su brujería para que no haya trabajo, no haya pan y se coman entre ellos mismos y se peleen por comida, secuestro, adulterio, asesinato. Se les terminará el combustible. Y el otro es que tú miras hacia el oriente y sube como un humo negro que ensucia y no sabemos qué están quemando. Ahí deberían de apuntar la justicia e investigar un poco. Esto está en los mensajes de la Virgen. Y es mentira lo que dice, hagan la prueba. Yo sé que hay personas que no creen, pero van a sentir cuando... ¿Y por qué la naturaleza responde? Porque ella siempre responde, es el hombre. Ellos saben cómo tapar el sol. Entonces ustedes deben saber cómo defender el sol. Por eso decía el Papa, defiendan el sol, defiendan a Medjugorje, defiendan. Yo soy la luz y ustedes son la luz. Yo soy Cristo y ustedes son otro Cristo. Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo. Y la cuarta semilla, como decía la Virgen, porque muchas semillas cayeron. Aquí un profeta gritando, allí un sacerdote, allí una religiosa, ahí está Cristo. Como me decía el diablo, mientras duerme llevaremos a tus ovejas. Y respondió el Espíritu Santo, no, para eso está Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En el sacerdote, quien cuida a sus ovejas, en las religiosas, en los que creen. El que crea en mi nombre. Ellos quieren sacarte, es como esto. He visto que una persona está yendo en la bancarrota. Trabaja. Bueyes, vacas, animales, campo. Y te va a decir las nuevas órdenes. No, pero eso es del campo. Y luego tú vas en el supermercado y te venden lo más caro. Ni un cante, perdona. Para que tú seas ignorante. Trabaja. Campo, cultiva, construye, echa, ve a sacar tu odio en ese lugar. Ve a gastar, cásate, ten familia, construye. Enseguida vas a ir a parar delante de Dios, a los que tienen esa vocación. La semilla que cayó en tierra buena, el que piensa, dice que Dios hace brillar el sol
El que ordena al sol salir es Dios. Y no, pero eso es de los franciscanos. Si lee la Biblia es de los religiosos, de bicicleta. No me interesa a mí. Me interesa el Padre. Cuando Él diga esto, me interesa la Virgen, lo que ella diga. Esto comienza a construir. Pronto sacudiré el cielo y la tierra. La voluntad, lo que el Padre pide. El que con una mirada, como decía Eliud, como una leche me has derramado y como un queso me has encuajado. Dejó polvo cuando el Padre respondió a Job. La diferencia que hay cuando el Creador habla. Unos dieron 30%, otros 70% y otros 100%. ¿Quiénes son los que dan 100%? Los sacerdotes. ¿Quiénes son los que dan 70%? La misa, los sacerdotes. 70% los profetas. 30 a 50 los casados, padres de familia. Tu santidad está en tus hijos, Dios. ¿Y dónde están tus hijos? Y lo dejé por ahí. Están todos perdidos. ¿Y por qué no has trabajado? Son tus hijos los que se están drogando y prostituyendo. Se prostituye, dice. ¿Y dónde está por la prostitución? ¿Dónde está lo que gana? ¿Cómo es? Jesús dice, sin descuidar. Los seguiremos vistiendo, dice los homosexuales, porque te ponen zapatillas, pantalones delante tuyo que tú apenas llegas a comprar porque no alcanzas para comprar uno original o uno. Y la gente, su incomprensión, de ayuda en la persecución, sí que somos buenos. Y cuando uno denuncia, dice, es traidor. Y cuando uno anuncia, o sea que totalmente al revés, hay que darle la vuelta a eso. Y la buena semilla se parece a aquel hombre que hizo los cimientos, puso la roca, la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Y yo mismo me sé ver, hermano, no crean que yo no sé verme, hermano. Yo mismo le estoy pidiendo al Padre si permite las cosas, porque ya me siento un estorbo aquí la gente. Mucho es el desprecio de sus miradas. Y más deben saber que tengo lectura de corazón. Tú lees su corazón y el odio. Si le envenenamos, moriremos todos. Y esto. Y uno padre. Y el Padre, hay muchos niños. Inocencia aún no está preparada. Mira tu casa. Inhumano, ni un humano aún puede sobrevivir. Y cómo Cristo vendrá. Lo que Satanás quiere es que Dios nos destruya a todos. Y lo que Cristo es que nos preparemos para su segunda venida. 2000 años atrás Pedro dijo a Pablo, cuando Cristo venga que nos encuentre trabajando en su reino. No tienes vergüenza de levantarte a esta hora. Yo las 10 de la mañana. A lo menos infórmate bien. Mira a qué hora duermes. Qué hora se apaga la conciencia. Las 3 de la mañana, las 2, toda la noche pidiendo. ¿Sabes a qué hora hemos nacido? Naces tú, los niños nacen. Como decía una almacenera. Porque durante que tú y yo estamos pecando, la hora de 9 a 12 de la noche son donde nacen los hijos. Y que la Virgen salva desde el corazón de las madres a los niños para no abortar, para que no salga defectuoso, para que no sean violentos y no engendren la inutilidad de sus padres. Salgan sanos, inocentes, sabios, inteligentes, una nueva criatura. Y tú aquí, y vienen los drogadictos
traen serpientes y vienen a hacer ruido para que tú dejes de rezar. Y yo digo, solo uno necesita, fusilero. Como decía, tengo que golpearme con los drogas. Padre, tú debes hacer misa, confesar, adoración. ¿Y cómo vas a ir a golpearte con los drogadictos, a pelear? Toda cosa tiene su orden. Para eso está el arcángel, para eso está un orden, una disciplina. Construye, vienen los masones y te desvían de tu tema y tú quedas... Y queda como que, pero eso no es tu trabajo, Padre. Tu trabajo es hacer misa, confesar. En eso tienes poder para ordenar, destruir. El profeta destruirá y construirá, desraigará y plantará, como la esperanza de la planta. ¿Saben cuál es la esperanza de la planta? Se le corta, cae, dice, y un día brotará nuevamente. Destruirás y construirás. Plantarás y desplantarás. Ese es el profeta. Enseñar, corregir, dirigir, el que tiene poder. Pero tú escuchas Nelamboni, nueva orden. Los que dicen de la nueva orden, yo todos los días escucho ahí, dicen lo mismo. Y no cambia nada la diferencia. Y nada cambia. Entonces, el que da el 30%, el 70% y el 100%, se asemeja a aquel hombre que empezó a construir despacio su casa, puso los cimientos. La piedra es Cristo. Si viene el adulterio, por amor a Dios, a mi alianza, a mi pacto, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, a mi trabajo, te perdono, comenzamos de nuevo. Luchamos. Luego llega la enfermedad, se muere la sexualidad, porque yo les voy a decir una cosa, que por experiencia de muchos que se han quejado, el gusto es 1 hora, 20 minutos el placer. El plagueo, los problemas, las persecuciones son 24 horas sin dormir. Y dice uno de los castigos que Dios Padre, las pruebas, que no cobrarás ni tu sueldo. Llega fin de mes y no te pagan. Debes pagar aquí, allí, aquí. Lo que debes saber si es una prueba o es una persecución. 1 hora para los que tienen vocación sacerdotal y religiosa, que no se apuren, que Dios es Dios. Por un momento de placer, ¿por qué ustedes creen que la nueva orden envían tantas mujeres para atraerme? No es que no me guste, sino que lo que ellos quieren es que tú trabajes para ellos. Porque si tienes una esposa, debes trabajar para ellos, ya no para Dios, ni para el reino de Dios. Y para los que calumnian tanto, les voy a dar una señal. Vayan en esas casas, 2 casas, durante 8 a 10 años, si hubo un solo fingimiento o un intento de adulterio o en contra de sus hijos. Ni uno. ¿Creen ustedes que en 8 años ya no habría eso? El ladrón donde va roba, el adúltero donde va adultera. Y los frutos quedan, pululan el Santísimo, la conversión de los drogadictos, de los homosexuales, de la lesbiana, en el mundo entero. Y ellos se quedan con la calumnia. Y eso que yo les estoy mostrando, uno recién. Y hay más de 5 niños que no tenían que haber nacido, que son luz para que no lo maten a todos. Y van naciendo en el mundo entero. Como cuando hice la visión que tuve, que caería una bomba sobre Japón. He visto que ahora van a nacer multitudes de niños japoneses. Ahora sí van a tener hijos. Van a querer tener hijos. Para ofrecer al Padre para que no permita eso. Pero es una visión, una profecía. 70% el profeta.
Y ve a leer tú misma, a tener una experiencia mística. Dios habla a los hombres a través del sueño. Y recuerda, como decía el Padre, que solamente sucede lo que yo permito. Predica en el 2019 en silencio total. Y ahora que predico, cállate, te diremos esto. ¿Cómo se dice esto? Va a ser deportado. Ya es lo de menos, hermano, sino que lo que uno lleva en el corazón y en la eternidad es lo que sirve ante Dios, la conciencia. Mi conciencia de nada me acusa. El maltrato. Quieres que vayas allí, decía la Virgen, porque quiere que pierdas tus sentidos. Una mujer se me acerca y dijo el Espíritu Santo, su marido lo ha golpeado mucho y por eso le entró el espíritu de miedo. Perdió el sentido. Estaba totalmente poseída. Recuerden que para los profetas y para los sabios es el diablo el que posee el alma. Y a través del pecado uno pierde, como ustedes dicen, el sentido. Nadie, nunca en mi vida escuché que una persona por rezar, por hacer penitencia, ha perdido su sentido. Es una calumnia del diablo, porque cada Ave María, cada oración, tú salvas almas, ya sea en el silencio. Pero como decía el Espíritu Santo, tiene problemas psicológicos. Y yo digo, no solamente tiene psicológico, sino moral, espiritual, económico. Radicalmente tiene problemas con Dios, con el Padre mismo, contra sus mandamientos. Porque Cristo dice, cada vez que los sacerdotes se le acercan, no cometerás adulterio. Y ahora Cristo se defiende y ataca. Yo les haré una pregunta. Si ustedes dicen que David es el padre del Señor, ¿por qué lo llama mi Señor? Siéntate a mi derecha, que pondré a tus enemigos al estrado de mis pies. Nombre sobre todo nombre, que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y toda lengua proclamará que Jesús es el Mesías. Ya está ordenado en el cielo, en la tierra y en el infierno el orden. Solo hace falta una disciplina. Bueno, entonces para ir trabajando, porque no solamente sacar, sino cultivar, seguir ese espíritu de valentía, de sabiduría, de piedad, del Espíritu Santo, de los que se nos acerca y lo que nos pide Dios, para ir predicando lo que vivimos. Tú ve a las jóvenes totalmente espíritu de deseo en su corazón, deseosa, un demonio. ¿Y cómo se vence eso? Con Cristo. Buscando ser sanadas, ser libres del diablo, de la sexualidad, de la idolatría. ¿Cómo un joven puede ser santo? Dice en el Salmo 119:9. Ve a leer tú mismo. Cumpliendo tus palabras. La Virgen es la palabra misma del Padre. Y cuando solamente quiere comida cuando yo voy. Y cuando voy a quedarme me mandan a agarrar. Es una carnada. ¿Y cómo vas a ir a estar con ellos si te vas? Y si vas para sobrevivir, para ver a los niños. ¿Quién habitará en el monte santo? Salmo 14. El de corazón puro y manos inocentes.
el que camina recto ante Dios, el puro de corazón, el que no roba, el que no mata, el que no destruye. Tú que predicas que no hay que abortar, ¿por qué pagas millones y millones a tu gobierno y al mundo entero para que se aborte, para que se haga la... Tú que dices que no hay que robar, ¿por qué mandas robar a todas las naciones? 60% de tu propio país es uno de los países más pobres del mundo. Y tienen un falso papa y dicen que tiene el mejor jugador. Y no puede ser. Imposible. Y el odio, la violencia que cargan. Si yo fuera papa, primero comienza. Tonto, dice Cristo. Un día un maestro de la ley le invita a Jesús. Se va Jesús y no se lava las manos, él siendo Dios. Y el maestro de la ley, ¿por qué no te lavas las manos? Y Jesús le dice, hipócrita. El que creó el interior no verá el exterior. Ve a limpiar primero tu corazón, tu casa, tu propia familia. 60% gimiendo de hambre, de sufrimiento, y tú te crees el Dios del mundo. Y ya terminó tu tiempo. Imposible que una pequeña... Se contradeciría la palabra de Dios y Dios mismo. Que el problema no es la materia, sino es la espiritualidad. Tú que dices que no hay que secuestrar, ¿por qué secuestras a los sacerdotes? Matas a los profetas, descomulgas a los verdaderos, a los obispos, a los cardenales verdaderos. Robas, secuestras, prostituyes la iglesia. Tú que dices que no hay que mentir, ¿por qué te vistes como papa y no eres papa? ¿Por qué mientes? Y todo el mundo ya sabe, ya todo el pueblo sabe que eres un adúltero, que no es tu esposa, que tus hijos están perdidos. Y tú en un ilusionismo, burbuja. Y no ves. He visto que casi le sacó todo el brazo al presidente de Portugal. Y así no se transmite la alegría. Una persona que tiene alegría con solo su presencia, uno se colma de alegría, de esperanza, de amor. No siendo violento corporalmente. Quiere dar algo que no tiene. Casando a los sacerdotes, las religiosas siendo padres. Una herejía no es lo que Cristo ha enseñado. Si ya ha condenado desde su corazón, el que desea a una mujer en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Porque existe el amor ágape y el amor eros. Aquí, por ejemplo, todo es eros, el amor eros, corporal. Tú te vas y si hablas con una casada, es adúltero. Si tú la miras para hacer una oración, adúltero. Y el ágape, la virgen en ella, si tú hablas con una joven, prostitución. Y el ágape, para que salga de la prostitución, para que salga de ese camino, aunque sea tenga una luz, todo es eros, todo es animal, todo es sodomía, todo es sexualidad. Vamos a vivir todo uno encima de otro. El trabajo, la construcción, la familia. En un sueño vino una señora y me dijo, la enfermedad, porque ya tiene experiencia. Se desangran, se enferman, se quedan, se inutilizan, están todos enfermizas. Claro. No piensas en la eternidad, porque hay sabios que piensan en lo más allá, en lo venidero. Y por eso trabaja y construye. Tienen experiencia porque está. Ahora que vamos, el pecado es mucho más pesado en el fin de año. El juicio, la eternidad. La venida de Cristo, la verdadera, la iglesia la llama la parucía. Caerá fuego del cielo.
la tierra se estremecerá, temblará el universo entero. Si ustedes ven que el relámpago, como decía, estaba haciendo algo y la Virgen me dijo, acércate a mi hijo. El diablo está furioso. ¡Bum! Cayó un rayo a mis pies y yo vi que esa luz que salía del rayo por el piso brillaba. Y una alegría tomó mi alma por haberme salvado. Como el diablo descargó un rayo sobre mí. ¿Y quién me salvó? Aquí tienen. Me hubiera partido a la mitad de ese rayo. ¿Y por qué? Porque haber denunciado al poetito chico es lo que estaba haciendo. Ahí está el sicario, ahí está el que mata a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, el que trae el chip. Como decía el Espíritu Santo, se conecta por el pensamiento. Los discípulos de Emaús no sentía que nuestro corazón ardía cada vez que nos hablaba. Y Jesús lo reprendía. Qué ciegos son, qué corazón de piedra, y no entienden la Escritura. Y decían, nosotros pensábamos que Él iba a liberar a Israel de la esclavitud. Pero ustedes nada entienden de profecía. Es falso. No es. Y es. No entienden nada de las cosas espirituales de mi Padre. Y Jesús iba caminando con ellos. Imagínate Dios al lado tuyo caminando. Y cuando parte el pan, se les abre los ojos. Es Jesús. Y paz, desapareció Cristo. Esto se llama, aquí tienen problema de antropología. Antropológico. No entienden nada de las cosas celestiales. ¿Qué es la antropología? El yo. Geocéntrico, dice. Geocéntrico es que Dios es. Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Eso es lo que el diablo quiere robarnos, para que digan entre ellos, nosotros somos Dios, yo soy Dios, tú eres Dios. Para el chip, y todos somos Dios de cada uno. ¿Y qué fue lo que Cristo enseñó? Antropocéntrico quiere decir mi humanidad. Y geocéntrico, donde hay un enfermo cristiano, Cristo está 2 veces. En el espíritu, en la verdad. Y ellos no entienden nada de eso. Porque hay cosas que solamente Cristo puede hacer. Solamente Jesús puede hacer. Hay cosas que solamente Dios. Esto yo lo entiendo porque la Virgen misma me enseñó por su boca cuando le pregunté sobre las videntes. Señor, ¿cuándo te dimos a ti? Cuando lo hicieron a uno de mis pequeñitos. Un día me echaron de una casa y me dolió tanto. Llegó mi cumpleaños y me dice el Señor, el que te echa a ti, me echa. Y Cristo dice, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe a quien me envió. El que me echa a mí, echa a quien envió. Como me decía la Virgen, se darán cuenta que han negado a su Padre. Porque el que me niega a mí, le niega al Padre. El que me niega a mí, niega al Padre. Porque es el reino del Padre. Los 72 discípulos venían alegres. Alegres. Y Cristo exclamó, Padre, te alabo y te bendigo,
porque estas cosas no has revelado ni a los sabios, ni a los ricos, sino a los pobres. Muchos aquí ya me entendieron completamente cada palabra que digo, porque son humildes y pobres. Pero hay sabios aquí que interpretan a su manera y como Él quiere, porque detrás de Él hay una mafia y no le conviene interpretar así como Dios interpreta, como dice Pedro por Pablo. Te alabo, Padre, porque estas cosas que yo estoy viendo le has revelado a los pobres, 72 humildes, y venían, Señor, hasta los demonios nos obedecían en tu nombre. Hemos expulsado a los demonios y Cristo dice, no se alegren porque los demonios se les someten, más bien alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Cada persona viene para algo en este mundo. ¿No crees que tú estás aquí? Como dice la vidente Mirjana, nadie viene en Medjugorje por venir. Todos son enviados por el Padre, para el bien o para el mal. La diferencia está, si tú eres un llamado o te autollamaste. Porque muchos de los que el Padre llama no vienen. Y ahí vienen los que se autollaman para perseguir, porque nunca entenderán. Pero no vienen en vano, dice el Padre. Recuerda que nada pasa sin mi permiso. La experiencia queda, la voluntad queda. Como fui en un lugar y me dijo el Padre, mira que estoy viendo tu intención. Yo ya sabía que no iba a encontrar, que no iba a hacer. Y el Padre, estoy viendo tu intención. Bueno, luego viene un ángel y ya sabemos lo que el Padre quiere. La salvación de las almas, que se conviertan, que lleguen a la conversión. Hijo, tengo muchos hijos que aún no han llegado a la conversión y yo estoy pidiendo por mis hermanos para que lleguen a la conversión y vean la luz, se les caiga esa escama y digan, no hemos sentido en nuestros corazones cuando Él se iba, parecía que algo de mí se iba en Él y cuando lo veía sentía una piedad, quería llorar, reír. Es Dios el que viene en el bautizado. Es igualito que tal fulano. El evangelio es uno solo. No interesa cómo ustedes dicen el método, sino la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque he visto que muchas cosas han cambiado y están el orden, la disciplina, ya saben qué hacer, qué decir. Y solamente porque no quieren ya no están haciendo. Porque el día en que hagan la voluntad del Padre, como decía, lloverá comida del cielo, la tierra, el infierno entero se estremecerá. Pero por el miedo. ¿Y el Padre dónde queda? Su voluntad dónde queda. Durante el COVID, si eres el elegido, manifiéstate, haz algo, decían aquí los sacerdotes. Aquí estoy. Aquí estoy. Gritando, haciendo hasta lo imposible. Porque el día en que me encarcelen, pensaré, no, yo hice lo que el Padre me había pedido. Todo lo que pude, ahora no tengo ni herramienta tengo. No puedo hacer sin herramienta. Y tú te vas a pasear las arenas afuera, los cementos, y tú lo más necesitado, mira, el Padre no tiene ni reboque, no tiene casa, no tiene. Y ahí cualquiera tiene y hace lo que quiere. ¿Y por qué no pueden hacer lo que el Padre les pide? Una cosa tan sencilla, que ya se hizo desde el principio, la construcción. El cielo y la tierra están construidos por el Padre. No, pero el diablo es astuto, hermano.
construyan una cosa tan sencilla y simple como dice la Virgen aquí. Y es profecía. ¿Por qué es tan seguro? Porque primero porque yo mismo he escuchado al Padre. Segundo, están las profecías. Por ejemplo, para los buenos me dirijo, porque ahí viene mi persecución. Todo es profecía. Todo está en la Escritura. No crean como ustedes dicen, pero ya vino otro como él y hizo lo mismo. Lo que hay que distinguir es si era verdadero o era un falso para profanar. Porque aquí se visten como yo, caminan de todo profanan, para que la gente deje de creer. La profanación existe y es real. Como a Cristo se profana, para que la gente deje de creer. Bueno, entonces, el 2 de noviembre la Virgen dice, lean la Sagrada Escritura, lean el Evangelio. En todos los mensajes la Virgen dice, no hace falta que seas una viejita en la cocina, puede ser más santa que un arzobispo de Roma, decían los santos. ¿Y cómo? Haciendo con amor la comida, sirviendo a sus hijos, cuidando a su esposo, siendo amable. Mal, reprender para no adulterar, eso no es un maltrato. Eso se llama Dios corrige y reprende a quien ama. Proverbios 3:12, 13. Reprender, corregir, enseñar, eso es el verdadero amor. Pero sin fundamento, sin razón, sin ser, ahí puede haber maltrato. Pero decir los mandamientos, no matar, no robar, no idolatrar. Amén. Entonces, para seguir caminando, porque los frutos se escuchan desde lejos y oímos que pululan, que esa semilla que ha caído en tu corazón durante este retiro del Mary Festival vaya germinando. ¿Y cómo? Con la escritura, con el ayuno, la penitencia. Si caes, levántate, sigue adelante. Que muchos de los que se dejaron ya estaban a la puerta del triunfo, pero desistieron en la puerta. Que todo es profecía. Y si estás parado, dice Pablo, si tienes una hija virgen y se ha portado mal, cásala, dice Pablo. Y si tienes una hija virgen o que se porta bien, no la cases. Pablo dice eso para los que tengan vocación. Si ya está muy apurada, cásala. El casamiento